Y a los pies de Cristo, ese lugar tan a nuestra vista bajo, pero es el lugar más alto, donde podemos amarle y adorarle a nuestro Dios. Y un poquito esta noche quiero hablar sobre eso que es la adoración, y a través del Antiguo Testamento, aquellos que se animaron, fueron muchos, pero yo voy a tomar algunos nomás, casos de altares que fueron levantados de adoración a Dios. Y muchas veces confundimos y creemos que adoración es cantar una canción lenta. No hay nada más errado que esto. Adoración es un corazón que se abre delante de Dios. Como hablábamos anoche prediqué sobre la oración que sale del corazón, no la oración que normalmente a veces uno hace ahí, bueno, gracias Señor por la comida, gracias Señor, no, sáname esta enfermedad, Señor, sino esa oración que sale de lo profundo del corazón. Y esta noche quisiera hablar sobre la adoración que sale como fruto de un altar levantado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y qué importante es poder ofrecer a Él una verdadera adoración. Y aquí en el Antiguo Testamento tenemos muchísimos casos de altares levantados de adoración. Y en el Nuevo Testamento dice que los que le adoran a Él deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y quisiera que podamos ver algunas escrituras, entre ellas Génesis 12, versículo 7. Nos vamos poniendo con la palabra en la mano. Los que no trajeron pueden mirar en la pantalla. Génesis 12, 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham? Edificó allí un altar. Y qué hermoso poder aprender. Hoy no necesitamos altares físicos como son los que vamos a ver esta noche. Tenían unas características, cómo debían edificarse, cómo debía hacerse. Hoy ese altar debe ser edificado en nuestro corazón. Y realmente Dios enseñó a su pueblo a adorarle. Y repito, cantar una canción lenta o suave que tenga palabras de adoración no es adorar a Dios. Adorar es un contacto de mi espíritu con el espíritu de Dios, abriendo y derramando todo mi ser. Si puedes tener tu Biblia a mano, porque vamos a ver varios pasajes, varios versículos. Y el Señor, nuestro Dios, enseñó a su pueblo, y bueno, Abraham, allí, como fue llamado el padre de la fe, escuchó esas directivas. Y si podemos mirar Éxodo 20, versículo 24, Éxodo 20, versículo 24, ahí dio las instrucciones claras a Moisés y fueron escritas en la ley. De alguna manera también desde el principio Dios instruyó cómo acercarse a Él, cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos venir a Él. Y dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El propósito de Dios es bendecirte. El propósito de Dios es bendecirnos como un Padre amoroso, como un Padre fiel. Estas fueron las instrucciones, dice, altar de tierra. O sea, no estaba pidiendo nada que fuera tan caro, no estaba pidiendo que trajeran oro, como cuando el pueblo se rebeló con Dios, allí cuando Moisés había ido a recibir las tablas de la ley. El pueblo se rebeló, hizo un becerro de oro, trajeron todo el oro que tenían,
Acá está hablando de un altar de tierra. Uno dice, es accesible a todo. Nadie puede decir esto no puedo hacerlo porque es caro. Ahora, un altar de tierra y sobre la tierra poder edificar con piedras, que también era accesible para todo el pueblo. Vamos a ir mirando cómo fue hecho esto. Realmente, volviendo a Abraham, tomó este desafío en su corazón y realmente obedeció. Y esto realmente fue un secreto que nos muestra hasta el día de hoy cómo a través de la obediencia Dios nos va abriendo caminos, cómo a través de la obediencia Dios va abriendo brechas donde todo parece imposible. Realmente hoy, como dije recién, no necesitamos poner esto que está nombrado acá. Ahí ofrecían holocaustos, ofrendas de paz, ovejas, vacas, todo lo mejor, tienen que ser animales perfectos, todo lo demás. Porque eso nosotros no lo hacemos porque ya lo hizo una vez y para siempre nuestro Señor Jesucristo. Fue ofrecido, fue ofrendado. Murió en una cruz para salvar nuestros pecados y ese fue el altar más alto, más hermoso que nosotros como hijos de Dios tenemos. Pero yo quiero que tú vayas viendo este antecedente y lo traslademos a un altar en nuestro corazón, no ya físico, sino algo en nuestro corazón. Sobre este altar, o sea, sobre la tierra, se puede hacer de tierra o se podían colocar piedras sobre este altar. Piedras que no podían ser cortadas, no podían ser labradas, no podían tener ninguna marca, tenían que ser así como la recogían del costado del río o de donde fuera, de la montaña, donde fuera, donde edificaran este altar. Las piedras no podían ser labradas, ni talladas, ni cortadas, tenía que tener la forma como era, así en bruto, como decimos normalmente. No estilizada, sino rústica, sencilla. Realmente esto habla de una adoración espontánea, habla de algo que no es elaborado, que no es fabricado, y a veces nosotros hacemos cosas por formas o costumbres que no vienen de la misma voluntad de Dios, porque Dios quiere como nuestra adoración un corazón rendido, un altar en nuestra propia vida que alabe y exalte su nombre. Abraham, que después fue llamado Abraham, edificó varios altares y algunos esta noche hemos tomado para ir viendo a través de la Escritura cómo esto fue hecho y de qué manera recibió las instrucciones de parte de Dios. Cada altar que él fue edificando fue mostrando, fue mostrando, es la palabra justa, los diferentes procesos evolutivos o de crecimiento espiritual. Nosotros, a medida que vamos creciendo espiritualmente, podemos ofrecer algo a Dios mucho más profundo. ¿Por qué? Porque hay una obra más profunda de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Una característica que había en el altar antiguo era sacrificio y adoración. Siempre era esto, el sacrificio, ya hemos visto ahí, traían sobre él holocausto, ofrendas de paz, ovejas, vacas, y todo allí era el sacrificio, se sacrificaban para la expiación de pecados. Hoy esa expiación de pecados la tenemos en Cristo Jesús, a través de la sangre que Él derramó, como lo dije hace un momento. Pero estamos viendo aquí cómo fue el proceso y qué significaba, y cómo a medida que progresaba la vida espiritual de Abraham, realmente iba edificando altares mucho más profundos. Y este es el propósito de Dios en nuestras vidas, que nuestro corazón, ya no altares de tierra ni de piedra, podamos ir edificando altares más profundos, como cantábamos hace un momento,
esa canción, A tus pies, y luego la otra canción que seguimos cantando. Es esa comunión con Dios, esa relación con Dios que habla de una entrega, de una rendición que es cada vez más profunda, que va escalando y va avanzando en la medida, va progresando en la medida que vamos conociendo los caminos de Dios. Y vemos que Abraham, desde su salida de Ur de los Caldeos, ¿se acuerda cuando Dios le dio la palabra? Deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te voy a dar, a esa tierra prometida. Muy bien. Desde ahí en adelante vemos un proceso diferente en la vida de Abraham. En cada altar, dije recién, había dos cosas: sacrificio y adoración. El sacrificio ya dijimos cuál es, y la adoración es lo que fluye después. El sacrificio es algo que cuesta, ¿no es cierto? Gracias a Dios que hay alguien que pagó por nosotros el precio por nuestros pecados. Pero es necesario entender que en el altar algo debe morir. En este caso morían las ovejas, las vacas, los animales que eran traídos como expiación. Pero en nuestras vidas, si hay algo que debe morir en nuestra relación al pecado, nuestra relación, todas aquellas áreas en nuestra vida que nos separan de Dios, que nos alejan de Dios, que nos ahogan en nuestra vida espiritual y nos van frenando. En este mismo proceso vemos aquí que Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Ya vamos a dar algunos versículos. Y realmente allí Abraham tiene un primer encuentro con Dios, y estos encuentros fueron progresivos. Habla un poquitito de nuestra vida espiritual. Comienza aquel momento, aquel día cuando nuestra vida es rendida a Dios, cuando llega el milagro de la salvación de lo alto sobre nuestra vida a través del sacrificio de Cristo. ¿Y qué pasa? Empieza un proceso en nuestra vida. Gloria a Dios que llegó una salvación tan grande, pero empieza un proceso de santificación, un proceso de limpieza, un proceso de un trabajo especial que Dios hace sobre nuestras vidas, y Dios se toma el tiempo. A veces nosotros somos impacientes, ¿no? Y queremos, ya le pedimos algo a Dios: Señor, te ruego y ya, sáname ya de esta enfermedad, o dame este trabajo que necesito. Pero Dios tiene sus tiempos. Trasladándolo a lo espiritual, Dios va tratando y va trabajando en nuestras vidas para llevarnos en un proceso de un conocimiento cada vez más profundo de su persona. Dios le promete a Abraham que hará de él una nación grande. Lo cumplió, aunque en un momento parecía que esto no se iba a dar. Era un imposible. Sabemos la edad que tenía, no solamente ahí, sino después. Vamos a ir viendo en el mismo transcurso del mensaje que parecía que esto se truncaba todo, ¿no? Ese hijo que venía parecía que no, que Dios ya le había dado, parecía que eso iba a quedar allí. Pero en ese proceso Abraham se anima a creer. Diga conmigo: creer. Y sabe, hay algo importante en la vida de Abraham. Se animó a creer, repetimos recién, creer, y se animó a obedecer. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos a salir, él estaba cómodo, tenía su riqueza, tenía su ganado, tenía todo lo que necesitaba ahí, pero de repente Dios le manda ese desafío: sal de esta tierra, deja tu tierra, tu parentela, y vete de Ur de los Caldeos a la tierra que te mostraré. Iba sin saber a dónde iba, solamente confiando en Dios. Y a veces Dios nos mete en pruebas o en situaciones que no vislumbramos qué propósito tiene Dios, o nos mete en situaciones que no sabemos por qué, ni a dónde vamos, ni qué pasará, pero Dios va abriendo camino en medio de todo. Dice el libro de Isaías: abriré camino en medio del desierto y ríos en medio de la soledad. Esta noche cantábamos: oye desde el cielo esos ríos, esas aguas
como sonido de muchas aguas. Hay algo que Dios está trabajando en tu vida, en cada uno. No importa la parte del proceso en que vayas, no importa si estás comenzando, si estás por la mitad, si estás finalizando o si estás en qué altura del proceso que Dios está trabajando en tu vida. Lo importante es saber que Dios ha tomado el control cuando nosotros dimos y entregamos nuestra vida a Dios. Y cuando Él toma el control, estamos en buenas manos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él toma el control de nuestras vidas, hay algo diferente, hay una paz en nuestro interior, hay un descanso en nuestro interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida, nuestro futuro, todo está en sus manos. Así que estos dos requisitos se cumplieron en la vida de Abraham. Creyó y obedeció. Es importante destacar que la iniciativa de establecer un pacto fue de Dios. Y en esto quiero aclarar un poquito. Hoy se ha cambiado un poquito el concepto del pacto con Dios. Y yo quiero aclarártelo bíblicamente. Es Dios que hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios. ¿Me escuchaste? Así que cuando veas en algún canal cristiano o alguna radio cristiana que te dice, pacta con Dios, dale tanta plata que Dios te va a dar, o hace esto, pacta con Dios. El pacto siempre bíblicamente es de Dios al hombre, no del hombre a Dios. Porque Dios sabe que no cumplimos, porque Dios sabe que somos inconstantes. O algunas veces, alguno puede decir, yo le prometí esto a Dios, hice todo tal cual. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, no voy a pecar nunca más? Yo hoy me levanto y después le fallamos. Señor, ahora no voy a faltar más a la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer tantos propósitos. Como dice Isacar, cuando habla de las tribus de Israel, Isacar dice que tenía muchos propósitos. Y dice la Biblia, propósitos sin cumplir. Entonces el hombre no está capacitado y no tiene la autoridad para pactar con Dios. Es Dios que pacta con el hombre. ¿Está claro esto? Tú dirás, pastor, me está diciendo algo diferente a lo que escucho por ahí. Bueno, búscame en la Biblia y después tráeme donde el hombre pacta con Dios. Siempre es Dios pactando con el hombre, ¿sí? Muy bien, que esto no se desvirtúe. Aleluya. Después de este encuentro que Abraham tuvo con Dios, edifica el primer altar, edifica un altar a Dios. Realmente este altar no era solamente un lugar de sacrificio de animales, que era lo externo, representaba internamente la comunión con Dios. Diga conmigo, comunión con Dios. Este es el propósito que Dios quiere que levantemos altares en nuestra vida, en nuestro corazón. No altares, repito, no altares porque esto no es para la época de hoy. Altares en nuestra vida a nuestro Dios. Levantado, o sea, hay uno que ya pagó el precio, lo repito una y mil veces para que esto se te grabe bien. Pero el propósito de Dios al establecer estos altares, y hoy esos altares en nuestro corazón, es restablecer la comunión con el hombre, con la mujer, restablecer esa comunión, ese trato de amor, esa relación donde Dios transforma y cambia nuestras vidas y hace una obra profunda en nuestras vidas. Un encuentro transformador con Dios. Un encuentro significativo con Él. Un encuentro que cambia la vida. ¿No te suena a alguien en un lugar? Cuando te digo esto, ¿no te suena a Jacob? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En dónde? En Peniel. No en la iglesia Peniel. En Peniel. En ese lugar donde dice que su vida no fue igual. Ese encuentro transformador. Queridos, si no hemos tenido esto, por más que tengas, no importa cuántos meses o años en los caminos de Dios, si no has tenido un encuentro, por lo menos ese primer encuentro con Dios, búscalo, porque necesitas ese encuentro de comunión, ese encuentro de intimidad, ese encuentro con Dios donde tu vida no sea la misma. Si yo puedo decir que tuve un encuentro con Dios y sigo viviendo
estafando y haciendo las cosas mal, y mi vida no dando un testimonio vivo y real de ese encuentro transformador, pues posiblemente ha sido un encuentro emocional nada más. Como dice aquella canción, Alvarado, que decía: no quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo. Quiero encontrarme contigo donde mi vida no sea igual. La vida de Jacob era estafador, lo engañó al hermano, y conocemos la historia de Jacob. Sin embargo, tuvo un encuentro transformador con Dios. Sigamos con Abraham. Aleluya. Qué importante es ese encuentro. Era un altar aquí que había edificado, este primer altar que estoy mencionando esta noche, donde recordaría la promesa de Dios, la protección de Dios, ese momento de adoración tan hermoso que había tenido con Dios, esa comunión con Él, ese momento de renovación. Y qué lindo cuando nuestra vida es renovada. No hubiera podido sobrevivir Abraham ese largo trayecto que le tocó desde que salió de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. No hubiera podido jamás hasta el lugar donde Dios le dijo que estableciera ahí su lugar, si él no hubiera tenido ese encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que te trae. No, yo sé en lo que me he metido. Yo he decidido seguir a Cristo, como cantábamos hace poquito, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Escuchamos la historia de esa canción, cómo nació todo. No podríamos si no tenemos ese encuentro vivificador con Dios. Cuando hay esa decisión firme, voy a seguirle, me juego, me voy a seguirle, Señor, voy a seguirte hasta mi último suspiro. Aunque te falle, aunque muchas veces resbale, aunque muchas veces esté ahí medio en el fango, voy a seguirte porque tú eres vida para mí. Aleluya. Tú eres vida para mí. Y yo necesito esa comunión con Él. Aleluya. Así que este varón se animó a creer, se animó a caminar ese camino de fe, se animó a andar. Este primer altar que él edificó realmente fue un lugar donde él podía recordar las promesas de Dios, ese toque de Dios, esa frescura de su presencia. Y sabe, ese altar que era que hoy lo podemos trasladar a un altar en nuestro corazón, acá tenía una ubicación. El lugar se llamaba el Encinar de More. Estaba en la ciudad de Siquem. More significa lluvia temprana y Siquem significa cargar sobre la espalda de un hombre o una bestia. Aquel altar representaba la lluvia temprana que ellos esperaban. ¿Para qué? Para que aquel sembrado pudiera producir. Hasta que no llegaba esa lluvia, con la sequía que había, y hasta el día de hoy son lugares totalmente áridos y secos, no hubieran podido germinar esas semillas, esos frutos y dar fruto. Entonces, en ese lugar, allí era una promesa de Dios. Significa More, que el lugar, el encinar, ahí en la ciudad de Siquem, significa lluvia temprana. Y Siquem significa llevar la carga sobre la espalda o cargarla sobre una bestia. O un animal de carga. Aquel altar representaba la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios. Nuestros primeros encuentros con Dios son llenos de expectación, de entusiasmo. Cuando empezamos los caminos de Dios no vemos las horas que llegue el día de culto para venir a la iglesia y recrearnos y cantar las alabanzas y tener comunión con Dios, tener comunión con los hermanos. No vemos las horas, estamos en ese primer amor. Eso habla este altar. Lástima que a veces eso se desgasta y uno busca cualquier excusa para no venir a la iglesia, cualquier excusa para no estar en la casa de Dios, o cualquier excusa para no orar o no leer la Biblia. Pero acá este primer altar habla de esa frescura, de ese primer amor. Nunca voy a olvidar una hermana que gracias a Dios hoy está sirviendo en el liderazgo de la iglesia,
En sus primeros pasos, en una charla, estábamos en un cumpleaños de una hermana de la iglesia, estábamos ahí compartiendo la mesa y dice, y preguntó ese día, nunca me voy a olvidar dónde estábamos sentados todos, y esa hermana me preguntó, ¿cómo hacer para que no perder el primer amor? Y yo lo que pude decir en ese momento es manteniendo nuestra comunión con Dios día a día, renovándola día a día. Y es tan hermoso poder conservar este primer amor, esa frescura del primer encuentro, no dejar que esto pase nunca en nuestra vida y que Dios pueda llevarnos a procesos más profundos. Allí empezaba un tiempo de responsabilidad para Abraham. Obedecer no solamente en la lluvia temprana, sino también en los años que vendrían después. No solamente cuando todo va lindo, ¿no es cierto? Uno está en el primer amor, todas las cosas nos parecen color de rosa, pero después nos damos cuenta que en el camino hay tropiezos también, que no es todo tan fácil. Nos damos cuenta que también hay enfermedades, que también hay luchas, que hay problemas de trabajo, que hay problemas en el hogar, que hay malos entendidos, pero nos damos cuenta y nos vamos enfrentando con algo que nos hace teclear un poquito nuestra fe. Pero Abraham descubrió que ese lugar siempre debía estar presente, que ese primer encuentro con Dios sería la base de otros encuentros más profundos con Dios, y eso es lo que Dios nos quiere llevar a nosotros en lo espiritual también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Había salido ya, había llegado a Canaán, ahí estaba el cananeo, y ahora ¿con qué me enfrento? Estaba allí, esa misma tierra será de él. Ante esta afirmación dice, ¿será esto la tierra que tú tienes para mí? ¿Qué hago con el cananeo? ¿Qué hago con todo lo que hay acá? Pero no, faltaba mucho, Abraham. Sigue. No aflojes, Abraham. Falta. Ahí, acuérdate de ese primer altar, de ese primer amor, el de la fe sencilla, el de la confianza absoluta que Dios hará la obra preciosa. Abraham continúa su recorrido y llega a un lugar entre Betel y Jai. Allí en ese lugar edifica su segundo altar. Betel significa casa de Dios, por los que les gusta anotar. Betel significa casa de Dios y Jai significa ruina, escombro, como queda todo después de un terremoto. Eso significa Jai. Entre la casa de Dios y el terremoto de la ruina y el desastre. Señor, en este lugar voy a edificar un altar y vamos a ver qué significado tiene esto en este momento crucial para la vida de él. Allí, por un lado hacia occidente, ve la casa de Dios, Betel. Ah, qué hermoso es todo, qué bello es todo. Pero cuando miras el oriente, ve todo ruinas, destrucción. Por un lado ves que todavía hay esperanza. Por otro lado, sabes que Dios es fiel y que no te va a fallar. Que aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Que aquel que te amó y te prometió lo va a cumplir. Pero sabes, las promesas, llega el momento donde ves que las promesas todavía no llegaron. Ves algo incierto en el camino. Ves que las circunstancias no se materializan, ves que empieza a oscurecerse todo tu horizonte y ves ruinas y ves el desastre y ves los problemas y no sabes qué hacer. Miras al occidente, está Betel, miras al oriente, está Jai, destrucción, lo que el pecado deja en el corazón, todo lo que arruina, todo revuelto. El futuro parece incierto. De repente te paras ahí en el medio, entre Betel y Jai. Qué hermoso, Señor, las experiencias. Miro al occidente, ahí veo Betel, veo la casa de Dios, veo aquellos momentos hermosos donde podía gozarme en su presencia, donde saltaba, danzaba, donde quebrado a sus pies podía amarle y adorarle. Y de repente veo la realidad hacia el oriente, un panorama oscuro, un panorama difícil, donde estaba allí y miraba
y todo ruina. ¿Y ahora qué hago? Mi hogar está en ruina, mi economía está en ruina. ¿Qué hago? La crisis y esto y lo otro. Y empiezan los temores a asaltarte. Y empiezan los temores a tomar tu débil fe. Y empiezas allí a creer y a caminar lentamente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo acá en el medio. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver qué hizo Abraham. Ahí en el medio, entre occidente y oriente, entre Jai y Betel, entre la casa de Dios y todo el maremoto o el terremoto de cosas que nos pasan. ¿Qué hizo? Edificó su segundo altar. Ahí en medio de lo incierto, en medio de la incertidumbre, en medio de cómo y cuándo será lo que tú prometiste, Dios. En ese altar estaban, habíamos dicho que en el altar había sacrificio y adoración. Ahí sacrificó sus dudas. En ese segundo altar trajo sus interrogantes, Señor. Y Dios, tú existes, ¿por qué no me escuchas? Ahí sacrificó todas sus preguntas, sus dudas que todos tenemos. Sacrificó los interrogantes. ¿Dónde están las promesas, Dios? Y ahí en ese altar él decide descansar en Dios. Ahí en ese altar decide, Señor, yo sé que tú harás. Yo sé que mi Redentor vive. Hay momentos en que debemos retornar del lugar donde una vez edificamos. Hay momentos que debemos volver a ese lugar donde no tendríamos que haber salido. No digo volver atrás, sino al contrario, volver a ese lugar de protección, de cobertura, ese lugar ahí a sus pies, ese lugar donde mi alma está confiada y está segura. En Génesis 13:4, si puedes poner, aleluya, Génesis 13:4, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes. Él volvió, recordó, Señor, me acuerdo lo que pasó en mi vida, yo vengo a este lugar. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿A quién otro si no? ¿A quién otro si no vas a invocar a Él y buscar a Él? Vuelve a este lugar. Después de un incidente bastante terrible que había tenido en Egipto con el faraón, cuando le miente a faraón, ¿se acuerda? Le decía que la esposa era la hermana, ¿se acuerdan? Le hizo pasar a Sara como la hermana y era la esposa. Bueno, y todo lo que pasó allí. Y yo, cuando uno está ahí en medio del desierto, empieza a hacer cosas como manotón de ahogado y ahí, perdonando el término, se manda algunas macanas, ¿no? Unas malas decisiones, unos errores allí, tendría que haber hecho así. Pero después de todo eso, en ese lugar, aleluya, invoca el nombre de Jehová. Vuelve a ese altar, vuelve a ese lugar. No tenía que edificar otro, porque ya estaba edificado. Sino que empieza a dar gracias y a adorar. Señor, yo sé que en ti confié y tú no me vas a fallar. Lo que tú haces muchas veces cuando vienes al culto, con pocas esperanzas, con poca fuerza, pero dices, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a extender tu mano, Señor. Yo sé, Señor, por eso vengo. Si no te hubieras quedado en tu casa desanimado como quizá alguna vez se lo has hecho. Pero no, si algo te trae una y otra vez, es ese altar donde tú conociste la mano de Dios. Yo sé, Señor, que tú me puedes ayudar. Yo sé que puedo confiar en ti. Puedo recordar lo que tú hiciste en este altar, darte gracias y adorarte. Aleluya. Yo sé cómo fui bendecido. Yo sé que tú abriste camino. Yo sé que las cosas, los pecados que me perdonaste, las faltas que me perdonaste. Vuelvo a ese primer amor, a ese altar. Sabes, allí en ese lugar puedo retornar de malas decisiones que tomé, de pecados que cometí allí en mi desesperación o en mi soltarme de la mano de Dios, y puedo allí restaurar mi ¿qué? ¿Cuál es el propósito del altar? Mi comunión con Dios. Ahí puedo restaurar otra vez.
Y me hace acordar a otro altar aquí, el altar de Elías. Cuando él arregló el altar de Dios que estaba arruinado y luchó contra 450 profetas de Baal, solito. ¿Por qué? Porque la victoria la daba él, porque la obra hacía. Pero ¿qué hizo? Restauró el altar que estaba arruinado. Es ese lugar donde uno, entre ruinas y la casa de Dios y Betel, uno dice, no, voy a poner en alto al Dios que he conocido. Si puedes poner Génesis 13, 14 al 18. 13, 14 al 18. Ahora vemos el tercero y penúltimo altar por esta noche. 13, 14, versículo 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Y dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré, otra vez renueva la promesa, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Esto le había prometido Dios. Y otra vez recuerda su promesa, que Dios no es hombre para que mienta. Dice Números 23, 19, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, dice ese pasaje, es otro pasaje. Habló y no lo ejecutará. Si Dios promete, Dios lo cumple. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Seguimos el 17 y el 18. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y del 18 dice, Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó un altar a Jehová. Allí llegó al encinar de Mamre. Antes había estado en el encinar de Morre. Ahora está en el encinar de Mamre, otro lugar donde él edifica un altar. Y edificó, ¿qué dice ahí en Hebrón? En el encinar de Mamre, edificó allí altar ¿a quién? A Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios, edificó este tercer altar. En medio de la bendición y la prosperidad que disfrutaba, en medio de todo lo que Dios lo había bendecido, surgió una contienda. Qué raro, ¿no? A veces cuando las cosas empiezan, uno ya sospecha, cuando las cosas empiezan a salir demasiado bien, ¿y qué pasará ahora? ¿Qué se vendrá ahora? Se arma una contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Ahí hay una guerra interna, ¿eh? Ellos tenían todo su ganado y parece que empezó la pica ahí. ¿Pero por qué? Porque esto viene como fruto de una desobediencia. Dios le dio la palabra a Abraham y el sobrino Lot se le coló. ¿Veo cuando hay algún colado? Cuando dos novios salen a caminar y se mete algún colado, ¿eh? El hermanito más chico o algún otro, ¿eh? Querido, ¿cómo? ¿Qué haces acá? O cuando tú estás preparado para comer, ya tienes todo listo y a lo mejor la comida muy justa y te cae un colado, un peludo de regalo, no sé cómo le quiere llamar, ¿eh? Y la mujer tenía la comida justa porque no es lo que podía haber juntado para dar a su familia y justo cae. ¿Y ahora qué hago? Tengo 5 ravioles para cada uno y ahora vamos a tener que comer 3 para poder apartar un ravioncito cada uno para el otro. Vio que siempre hay algún colado. Bueno, acá se le coló el sobrinito a Abraham. No, a mi tío las cosas le van bien, él tiene plata, es próspero, le va todo bien. Bueno, yo me largo con él. Él no tenía ningún llamado. Esos son los autollamados. ¿Sabe que hoy en día hay tantos autollamados? Dios no los llamó. Y después son los testimonios que dan y dejan por ahí en el camino. Aparecen esos autollamados y desastre, titulares en diarios y esto, y vemos lo que hacen, desastre, porque nunca los llamó Dios. Entonces, ante la prueba, ante todo eso, se mandan cada una. Bueno, todos estamos expuestos. La misericordia y la gracia de Dios nos guarde. Pero sabes,
es diferente cuando es uno es autollamado, se llama uno solo, o cuando te llama Dios. Dios respalda lo que Él llama. Y Abraham aquí, en medio de toda esta contienda, en medio de todo este problema, empieza esta lucha ahí entre los que pastoreaban las ovejas y los animales, el ganado de uno y el de otro, y Dios le da, bueno, elige, pero es el momento de la separación con Lot. ¿Y sabe lo que hace Abraham? Le da a elegir a Lot. Bien judío Lot, bien judío. Elige qué parte tiene, tú toma tu camino con tu ganado, ve para allá para que nuestros pastores que pastorean ahí al ganado no se peleen entre ellos, no haya problema con los animales, todo eso. Y el otro, el judío bien vivo, bien judío, agarra y elige lo mejor. Agarra, esta zona me gusta más. Aquí tengo una linda llanura con mucha pasto para mis ovejas, así que yo voy a tomar esto. Y vos, Abraham, no te digo lo que puedo haber dicho, ya se lo imagina. Y el pobre Abraham se fue ahí a la montaña, estaba la llanura con todos los pastos, con todos los ríos, arroyos, una belleza. Lot se fue allí, eligió eso. Chao, Abraham, no me cuesta mucho separarme de ti, me das todo lo más lindo. ¿Y vos, Abraham? No te lo voy a decir, lo tengo acá, pero no, ya me lo torpe. Entonces Abraham se va para ¿qué le quedaba a Abraham? La zona montañosa y árida. ¿Qué hago con todo mi ganado? Él no dijo, ni cuestionó. ¿Esto me das tú? ¿Esto? Está bien, yo le hice elegir. Yo voy a tomar la zona montañosa, árida, pero tú proveerás para mi ganado porque tú me llamaste. Y cuando Dios te llama, no importa lo árido, ni lo montañoso, ni lo feo que sea la situación, Él te va a abrir camino, Él te va a abrir brecha. Y ahí vas a poder caminar con gracia, con esa misericordia de Dios, cubierto por Dios. ¿Sabes? Sabiamente y con corazón desprendido, Abraham le hace elegir a Lot, para que escoja dónde dirigirse. Lot escogió, como dije recién, lo que lucía a primera vista. La mejor parte, la llanura de Jordán, la tierra de riego, abundante pasto, y Abraham se quedó con toda la zona montañosa y árida. Si puedes ponerme ahora 14 y 15, 13, 14 y 15, ya lo leímos, pero vamos a mirar de nuevo. Dios se le aparece en medio de su tristeza y en medio de la separación, porque le costó separarse, lo quería el sobrino, aunque era un colado, aunque no lo había llamado, pero era su sobrino, había lazos de sangre y lo quería. Y en medio de todo eso, 14, 15, dijo Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, y desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente. El 15, porque toda esta tierra que ves la daré ya a tu descendencia para siempre. Ahí en medio de esa desazón de la separación, les recuerda su promesa. Y es allí cuando estás en medio de la prueba que Dios te recuerda, hijo, no te dejaré ni te desampararé. Aunque tenga que operarte, aunque tenga que internarte, aunque tenga que pasar un problema serio en tu casa, en tu hogar, o una situación económica, yo no te dejaré ni te desampararé. No importa que la montaña sea árida, no importa que todo sea desolante para el futuro. ¿Cuántas veces vemos que no tenemos futuro? ¿Cuántas veces nos vemos acorralados con las dudas, con el temor? Pero ahí en medio de todo, hermoso, qué precioso, vuelve la comunión, esa comunión tan hermosa de Abraham con su padre. El versículo 18, si lo pones aquí, el 13. Oh, dice, Abraham pues removió su tienda y vino y moró en el Sinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. En medio de la crisis, en medio de todo, ¿qué hace él? ¿Reniega contra Dios? No, edifica un altar a su Dios. Mamré significa vigor,
y Hebrón significa alianza. Mamre, en el Sinar de Mamre significa vigor y Hebrón alianza. En este altar reafirma, fortalece, toma vigor, toma fuerzas otra vez. Y en medio de esta alianza, en compañía, surge una nueva unión, una nueva comunión con su Padre. Oh Padre, nunca me fallaste, nunca me dejaste, estás aquí otra vez. Yo sabía que nunca me dejaría. No veía nada todavía, estaba allí en medio de la prueba. Pero sabes, en medio de todo esto, sabía, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. ¿No te suena a alguien que dijo esto? Qué hermoso cuando nuestra fe es renovada en medio de la prueba, de la adversidad. Qué hermoso cuando allí toma vigor, toma nueva fuerza nuestra comunión con Dios. Este tercer altar habla de separarse de las relaciones que me alejan de Dios. En este caso era el sobrino. No importa si son amigos, si son familiares, tu decisión. Yo me acuerdo muchos años atrás, lo mencioné el otro día, la tijera santa, ¿se acuerdan? Que había que cortar con cosas que en nuestra vida que nos ataban, que no nos permitían avanzar en los caminos de Dios. Este era el momento donde Abraham llegó a enfrentarse con esto. En este tercer altar te tienes que enfrentar y separarte a lo mejor de amigos que no te permiten avanzar en la comunión con Dios, de vecinos, de familiares que te hacen la guerra y solamente te entretienen o te caen justo cuando estás por venir a la iglesia, cuando estás por orar o leer la palabra. Es el camino, es el altar donde tú entregas aún todo lo que te separa de Dios y otra vez renovar las promesas que Dios había hecho, el llamado que Dios había hecho sobre su vida. Lot nunca debió acompañar a Abraham. Fue una desobediencia, como dije recién, pero acá había que sacrificarlo. ¿En qué hay en el altar? Un sacrificio y adoración. Acá tuvo que sacrificar a su sobrino. Bueno, querido, toma tu camino, yo tomo el mío. Y no fue fácil. ¿Sabe qué? Fue una separación en paz. Claro, lo hizo elegir, el otro ni lerdo ni perezoso eligió lo mejor. No hubo insulto, hubo armonía, no hubo enojos. Cada uno siguió por su camino, pero hubo dolor también en la separación. Quedó claro que no podían continuar juntos, que Abraham tenía que cumplir y quería ver el cumplimiento también de la promesa de Dios. Es el lugar donde tu vida y tu corazón se renuevan en la presencia de Dios, donde unión y comunión y compromiso con Dios se renuevan. Vuelves a ese primer amor, vuelves a ese lugar que nunca tendrías que haber dejado. Humanamente hablando, antes de obstaculizar, Dios va preparando tu corazón y el mío para este lugar. Y nos acercamos al último altar. Si puedes poner Génesis 22, 1, Génesis 22, 1. Vamos a leer un poquito nomás. Ya estamos terminando, pero yo sé que Dios esta noche está hablándote. Génesis 22, 1. Es hasta el 19, pero vamos a mirar solamente del 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Seguimos el 4. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otro altar. Y Abraham se levantó y fue muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hasta ahí. Luego miramos, puedes leerlo después en tu casa hasta el versículo 19. Pueden mirar el versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sabes lo que significaba la vida de su hijo Isaac? Era el cumplimiento de la promesa.
Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como las arenas del mar, iba a ser tan numerosa, tan grande, y se cumplió, porque lo que Dios dice lo cumple. Pero ahí, qué encrucijada. ¿Cómo, Dios? Tú me prometiste esto, ahora me dice que lo sacrifique, que lo traiga acá al altar y lo mate y lo ofrezca a ti. En el altar tiene que haber sacrificio, Abraham, y luego habrá adoración. Qué cosa, qué encrucijada. Dios. Y llamó, versículo 14, Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Su hijo preguntando: papá, ya está todo, ya está el altar, pero no veo ningún corderito, ninguna oveja para ofrecer acá en el altar. ¿Cómo le decía el padre? No, vos sos querido que... Ay, Dios mío, qué momento. Estaba todo. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y yo te digo, Jehová proveerá, porque si Él te prometió, Él lo hará. Y versículo 17, al final dice: y tu descendencia, al final, los dos últimos versículos, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el 18 también: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Y ahora me está pidiendo que lo sacrifique a mi hijo. Por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué dijimos al principio? ¿Qué tenía Abraham? Creía y obedecía. ¿Te acuerdas? Eran las dos cosas que habíamos dicho. Sacrificio y adoración. En este clima, en este momento de tensión, es como si estarías allí en el desenlace de una película, pero aquí era muy real, muy real. En medio de todo esto, el punto máximo de adoración en la vida de Abraham, trayendo a su propio hijo. Quizá muchas cosas habían pasado desde aquel primer encuentro en Siquem, donde su fe era sencilla y la aceptación de todo lo que Dios decía: Señor, cuando uno empieza la vida cristiana, Dios, yo cualquier cosa en tu nombre derribaré mis enemigos. Recordando todo lo que había pasado, había edificado un altar en medio de la incertidumbre. Había edificado un altar en medio de momentos tan duros y difíciles, pero faltaba este cuarto altar, este lugar donde se sacrifica lo que uno más ama, y él lo que más amaba era ese hijo de la promesa. Allí tenía que demostrar que no amaba nada más, ni a nadie más que a su Dios. Era el altar de la renuncia, el altar que muy pocos llegan. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de el progreso de aquel peregrino que se anima a caminar las sendas gloriosas del precioso evangelio de Cristo. Es ahí cuando muchas preguntas surgen, pero Señor, mi vida es tuya, todo está dispuesto. Acá está el altar, acá está dispuesto para el sacrificio. Aunque lo que te pida parezca ilógico, antinatural y pagano. ¿Cómo Dios me va a pedir algo pagano? Porque Dios había prohibido que se ofrecieran sacrificios humanos. En la Biblia está. Solo de animales. Las sectas y las religiones paganas sí ofrecían sus hijos. Y si ustedes ven alguna película antigua de la época y todo eso, ellos ofrecían los reyes, sus hijos ahí como ofrenda, pero eso era totalmente pagano. Ahora, ¿cómo Dios me va a pedir algo pagano? Pero descanso en ti, Señor. Hay que estar en ese lugar. Creo en ti. Creo en ti, Señor, por lo que harás en mí, y por lo que harás en mi hijo, y lo que harás en mi futuro. ¿Cómo entenderlo con la mente? Pero sabes, este Abraham se animó a creer, y en medio de todo el Señor le dijo: no lo entregues a tu hijo. Quería probar tu corazón. Hasta aquí llegaste, Abraham, pero tienes más camino todavía por transitar. Y Dios bendijo su vida. Dios le dio la descendencia a través de un hijo, una descendencia que hoy llena la tierra.
Qué hermoso. Y esta noche yo quiero llevarte a este punto. El altar donde se forja nuestro carácter. El altar donde establecemos con firmeza, yo sé en quién he creído, yo sé en qué dirección voy. Yo sé que aunque no vea los frutos, yo sé que Dios irá conmigo y no me dejará ni me desamparará. Yo voy a marchar adelante. No me voy a quedar porque sé que mi Dios me guiará y me llevará hasta el último suspiro en mi vida. Y ese lugar tan precioso es donde su vida se amalgama a la de Dios en una comunión, en una adoración. Cuando Dios le devuelve a su hijo, sácalo de allí. Él proveerá un sacrificio mayor. ¿Y lo proveyó o no? ¿Sí? ¿Quién fue el sacrificio mayor que? ¿Cuál? ¿Cómo? Jesús. Él se proveyó del sacrificio mayor, de aquel que daría todo, de aquel que inmolado en la cruz te hizo libre y me hizo libre de todos mis pecados. Y sabes, en este cuarto altar es donde podemos aprender a poner nuestros ojos en Cristo. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es allí donde yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él no me va a fallar, yo sé que Él estará conmigo. Es ahí donde descubro el Señor. ¿Quién es ese Señor? Pregúnteselo a Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, 6:1 de Isaías, sentado sobre el trono, alto y sublime. Así dice tu Biblia. Isaías 6:1. ¿Qué pasó? Puso Isaías sus ojos en Él. En ese Señor que mostró cómo era la condición de Él y de su pueblo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué hizo Abraham? Puso sus ojos en Jesús, puso sus ojos en Dios, puso sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y sabes, muchas veces no somos capaces de soportar en nuestras vidas situaciones. No somos capaces porque nos achicamos antes de tiempo. Pero si nos largamos en las manos de Dios, Él peleará por nosotros. Dice que no somos nosotros que pelearemos con nuestros enemigos. Él peleará por nosotros y derribará a nuestros enemigos y nuestros adversarios. Y Él nos abrirá el camino para que podamos caminar y marchar. Pueblo, iglesia de Cristo Jesús, levántate. Edifica un altar en tu corazón para Él. Levántate. Fija tus ojos en Él. Oh, cuando tu programa de actividades y presiones de todos los días te sientas ahogado, pon tus ojos en Él. Cuando la esperanza ya no arda en tu corazón y empieces a desanimarte, pon tus ojos en Él. Cuando la gente te decepcione, los amigos, los hermanos, lo que fueren, te decepcionen. Cuando los acontecimientos se vuelvan difíciles contra ti. Cuando tus sueños y proyectos no se cumplan, no importa. Él tiene sus sueños y sus proyectos para mi vida y puedo mirarle a Él. Cuando las puertas parecen que se cierran todas, cuando el pronóstico del médico te dice cáncer u otra enfermedad terminal, pon tus ojos en Él, porque de Él mana la vida. Aleluya, aleluya. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pon tus ojos en Él, levanta tus ojos, tu mirada. Él no puede hacer lo injusto. Si Él te redimió, Él te dará la salida. Nunca te va a dejar sin salida. Nunca, nunca. Acuérdate eso. Nunca te va a dejar sin salida. Porque dice su palabra, ¿quién es Él? Él es el yo soy, el soberano del universo. Aleluya. Él no puede fallar contra su propia naturaleza. Él es Dios.
jamás ha perdido el control de las cosas. Él siempre es fiel, es siempre inmutable, siempre todopoderoso, siempre omnisciente, siempre bueno, siempre compasivo, siempre misericordioso, siempre sabio, siempre amoroso, siempre soberano, siempre confiable. Y como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Le pondría el nombre de los políticos de moda, a los que van o no van al balotaje. ¿Irá este? ¿Irá este otro? ¿A quién iremos? Pedro preguntó, ¿a quién iremos? ¿A este o otro? Yo no sé si había elecciones o no en esa época. Si solo tú tienes palabras de vida. Iglesia, pon tus ojos en Cristo, levanta tu mirada. Ninguno de los que están en las listas te va a sacar del pozo de la desesperación. Ninguno. Ni el que parezca mejor. Sí, como ciudadanos tenemos que elegir. Ora, clama, porque esta es nuestra tarea como iglesia. Pero ¿sabes una cosa? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá el socorro para Argentina? ¿De dónde vendrá el socorro para tu vida, tu familia, tu economía y todas las áreas de tu vida? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de aquel que lo prometió, de aquel que cumple sus promesas, que no falla ni fallará. ¿En qué altar te encuentras? No importa, basta que estés en tu corazón un altar levantado a Él. No concluyas hasta seguir. Prosigo a la meta, como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Prosigo hacia adelante, no me voy a quedar, no voy a dejar que esta situación que estoy pasando, no deje que lo material te ciegue los ojos. Lo terrenal sin valor será, pero cuando pones tus ojos en Él, verás el cumplimiento de lo prometido, como lo vio Abraham. Podría extenderme más, tengo más pasajes. Juan 6, 68, y tengo, bueno, no importa, tengo un montón de pasajes más. Pero sabes, yo te digo, iglesia, pon tu confianza en Él, en el autor y consumador de la fe. Él será el médico que intervendrá tu operación, Leo. Él será el médico que intervendrá la operación de Martín también, Viviana. Él guiará. Pon tu mano en la medida que tú te pones en su mano. ¿Y qué pasará mañana? Tengo una entrevista de trabajo, tengo todas las puertas cerradas. Ve. ¿Sabe? Cuando se entreabre una puerta, enseguida pone el pie antes que se cierre. Empieza a abrir una puerta, el pie. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Lo que Dios te prometió, Él lo hará. Él dijo y no lo hará, dice el libro de Números. Habló y no lo ejecutará. Él cumplió sus promesas con Abraham. ¿Cree que no la cumplirá contigo? Vamos a orar esta noche. Podría hablarte 2 o 3 horas más, pero creo que la palabra ha sido clara esta noche. Y el Espíritu de Dios la ha marcado a fuego en muchos corazones. Y yo creo que tu vida no será la misma si te aferras, no a lo que yo dije, pero a la palabra de Dios que ha sido librada. Porque esta palabra no ha sido librada en Juan de Matienzo 6:95, no ha sido librada en la iglesia Peniel, ha sido librada a los aires. Y aquellos que quieran tomarla y decir, Señor, yo me aferro a ella, yo proseguiré, prosigo a la meta, yo no me quedaré. Me pongo de pie y digo, Señor, yo soy uno que te seguiré, que no me quedaré y levantaré en mi alma, en mi ser un altar para ti, donde pueda adorarte y exaltarte con todo mi ser. ¿Hay uno solo que se levante esta noche? Aleluya, no. Este es un pueblo valiente, un pueblo que se levanta, un pueblo que no se entrega a la derrota ni al fracaso, un pueblo que marcha a conquistar, un pueblo que cree. Un pueblo que se anima a aceptar todo lo que el Señor tiene preparado para ti, y lo que Él ha preparado para ti es hermoso. Dile al hermano que está a tu lado, lo que Dios ha preparado para ti es hermoso. Lo que Dios ha preparado para ti es hermoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, esta noche
te ruego que el altar en mi vida, en mi corazón, sea levantado una y otra vez. Y cuando se arruina, como hizo Elías, que pueda restaurarlo, que pueda arreglarlo. Porque mi único socorro viene de ti, Señor, en todas las áreas de mi vida. En mi salud, en mi economía, en mi hogar, en mi familia, en todas las áreas. Tú eres mi socorro. Tú eres mi escondedero, Señor. Que este pueblo, Señor, se levante en esta noche en fe, creyendo que solo tú harás mucho más allá de lo que nuestra mente imagina. Y serás glorificado y levantado en alto en el nombre de Jesús de Nazaret. Sin luz en la senda andará. Aleluya. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su paz. Gloria a Dios. Pongo mis ojos en Cristo, Tan lleno lleno de gracia y amor. Y lo terrenal y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Jesús. Sí, Señor. Muerte a vida eterna. Te llama Te y me llama. el Salvador que Aleluya. en ti no domine el pecado. Hay siempre victoria En Cristo. Tan lleno. Jamás faltará su promesa, como no faltó sobre Abraham, jamás faltará sobre ti. Contigo yo estoy. Oh sí, Señor. Al mundo perdido Y anuncia. Oh, levanta tus brazos y di, pongo mis ojos